buenos días, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en otro episodio más de Usted, Yo y Otros como Yo. Gracias por continuar en Sin embargo al aire. Les agradezco a todas las personas que continúan en esta emisión. No se olviden de dejar su like si no lo hicieron antes, hace un momentito que estuvieron mis compañeras de Café y Noticias, Daniela Barragán y Perla Velázquez. Vayan dejando su like. Acuérdense también de suscribirse a este canal, de activar la campanita para que les indique cuando ya estamos en este programa. Oigan, pues hoy les traigo un par de convocatorias de la Secretaría de Cultura para todas aquellas personas que les guste escribir. Y no es necesario que sean escritores, escritoras profesionales. Además, son convocatorias realmente para todas las edades, y es una oportunidad para que sus textos puedan ser publicados y para que además se puedan seguir formando como autores y como autoras. Así que, sin más, pues vamos a comenzar este programa. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Pues sí, como les decía, son un par de convocatorias que está emitiendo la Secretaría de Cultura Federal, una Secretaría de Cultura que está también creando nuevos programas, nuevas formas de incentivar no solamente la lectura, sino también la escritura. Muchas gracias a todas las personas que nos están dejando sus mensajes. Gracias Serpiente por estar acá con nosotras, a todas las personas que dejan aquí sus mensajes, a José Juárez, pariente, nomás, a Pedro Canales, a Ingrid Rodas. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo también hasta la bella Guatemala, hermosa, chula. Quienes tengan oportunidad, vayan a esa república hermana. Muchas gracias a Erendira Pena, gracias por todos los likes. Y como les decía, estas convocatorias son pues para escribir. Miren, no sé ustedes, cuéntenme, váyanme contando en los comentarios si ustedes han tenido alguna experiencia escribiendo, a lo mejor ya se dedican a eso, ya lo han hecho. No, como les decía, no es necesario que digamos que seamos autores, autoras consagradas. A veces creo que también eso aleja mucho toda esta idea de la alta cultura, de incluso también de cómo en el neoliberalismo se crearon ciertos escritores y además hombres escritores a quienes se ensalzaron y se veía como figuras inalcanzables y como que lo que ellos hacían nadie más lo podía hacer. Eso dejó de lado a muchísimas otras plumas, a muchísimas personas que pues no se atrevieron entonces a desarrollar esa creatividad que da la escritura. A muchas mujeres incluso quedaron pues opacadas durante muchísimos años. La UNAM tiene una colección de libros que se llama Vindictas. Me parece que son 2 tomos y que rescata a mujeres que no lograron despegar, no pudieron tener más bien una proyección de su carrera literaria, y mucho tiene que ver justamente con que eran unos hombres nada más los que tenían el poder de los programas, de los incentivos económicos, de los galardones y del apoyo total de los presidentes en turno, presidentes sobre todo pues del priismo. Así que eso pues también fue haciendo que muchas personas pensemos que nuestra escritura a lo mejor no tiene un valor literario, pero lo es. Y además, en realidad todo el tiempo estamos escribiendo, estamos contando historias. Hace poco tiempo, un par de años, yo daba un taller de periodismo para personas no periodistas en colonias marginadas de la Ciudad
Ciudad de México, con grupos de adolescentes y con grupos de personas de la tercera edad. Y algo que les decía siempre es que en realidad todas las personas, todo el tiempo, estamos contando historias, siempre. Somos contadoras natas de historias. Ya el poderlas trasladar al lenguaje escrito requiere más bien de la práctica, pero en realidad es algo que podemos hacer todas y todos. Y la escritura, desde mi punto de vista, les digo, cuéntenme en los comentarios también para quienes vean este programa de manera diferida, pues déjenme aquí también los comentarios en este video qué es la escritura para ustedes, cómo ha sido su acercamiento con la escritura o con la lectura. Para mí es algo liberador, es crear otros mundos, o es también la oportunidad de de expresar la visión que se tiene del mundo. Es algo verdaderamente creativo, te hace sentir un poder de crear, de expresarte, y cuando logramos a lo mejor conmover a otras personas, hacer que alguien se indigne, a lo mejor como nosotros nos estamos indignando, por ejemplo, desde el periodismo, y estamos escribiendo sobre alguna denuncia social y logramos que las personas se indignen tanto como nosotras, las personas periodistas que a lo mejor estamos viendo ese hecho, pues es algo sumamente poderoso, porque da pie a que de ahí pueda haber un cambio. También pues hay otras, a lo mejor otras intenciones en su escritura. A lo mejor algunas personas incluso lo que quieren es generar pues risas, el humor a través de la escritura. También esto es algo súper poderoso, y en algunos momentos creo también puede ser algo incluso doloroso cuando se está en ese proceso creativo de poder encontrar la frase o la palabra exacta que pueda caber en esa idea que estamos tratando de decir. Para mí es algo súper, súper poderoso. Cuéntenos, por favor, si a ustedes han escrito, si lo han hecho. Muchos saludos a Luan González, a Ileana Gobea. Dice, hubo mujeres en todo el mundo que escribían con seudónimo masculino. Exactamente, Ileana. Mucho se dice que anónimo es el nombre de una mujer. Durante muchísimos años a las mujeres no se les permitía publicar, así que tuvieron que hacerlo con el seudónimo, con el nombre falso de un hombre. Entonces, muchas de las grandes obras que conocemos, obras viejísimas, pues tienen nombres de algún varón, pero en realidad muy probablemente lo escribió una mujer. Muchas gracias por este comentario, José Luis. Saludos desde Juchipila, en Zacatecas. Qué bonito. Saludos hasta allá. Dice Pedro Canales que admira mucho la capacidad de narrar, de imaginar historias, y reconoce, dice que no es lo mío. Yo, como les decía, Pedro, en realidad todas las personas narramos lo que le cuentas a tu familia, lo que le cuentas a tus amistades, a tus compañeros y en el trabajo, si estás activamente elaborando. En realidad son narraciones, esas son narraciones, pero te digo, creo que también el que nos hayan hecho creer que la alta escritura es otra cosa, pues nos ha obstaculizado para que desarrollemos esa capacidad que me parece que todas las personas tenemos. Saludos a Bark Bubles. Dice Serpiente, muchas gracias. Para mí son puertas que se abren, qué hermoso. Tanto para conocer a la otredad como para reconocer nosotros mismos la capacidad de encontrar eso que nos identifica en algún momento como parte de la humanidad. Doctor Master of Puppets dice, a veces hago caricatura política, wow, y he tenido experiencia de sentir el poder de comunicar. ¿Verdad que sí, doctor? Oye, pues qué interesante. ¿Por qué nos mandas de pronto algunas de las caricaturas políticas que realizas? Sería muy interesante que pudiéramos pasarlas acá, y para nosotros nos gustaría muchísimo poder proyectar también esto. Muchas gracias a todos, dice Valuis, un cuarto propio, ilustra bien. Claro, este libro de Virginia Woolf es un ensayo en el que habla de precisamente cómo a las mujeres lo que les hacía falta a lo mejor era un cuarto propio, es decir,
una independencia económica, una independencia también de sus propios espacios para poderse sentar a escribir, porque eso es justamente lo que sí tenían los hombres durante mucho tiempo y que no tenían las mujeres, o bueno, por supuesto, bueno, vamos con ese tema. Eso es lo que tenían algunos hombres, podían tener el tiempo, el dinero, el espacio para poder escribir, y es algo de lo que carecían las mujeres. Hay ahora algunas otras autoras como Dalia de la Cerda, que también en algunos ensayos de alguna manera refuta ese postulado de Virginia Woolf y señala que pues es que realmente eso a lo mejor refleja la realidad de algunas mujeres de clase media quizá, porque para las mujeres que están en la pobreza, e incluso los hombres también que están en la pobreza, pues tampoco no tienen ni el tiempo, ni el espacio, ni el dinero, ni la energía, se la pasan trabajando para poder escribir. Así que pues de alguna manera ella lo que invita es que intentémoslo hacer en las condiciones que tengamos y escribamos sin más, y también alejándonos de ese canon eurocentrista, occidental y de élite que nos han hecho creer que es la escritura. Dice Sofía Rangel, la FES Zacatlán hizo un concurso de narración por sus 50 años, participé y obtuve el segundo lugar. Pues muchas felicidades, Sofía. Cuéntanos de qué se trató tu narración. Qué interesante. Reina Nesa, saludos hasta Los Ángeles, California. Y pues bueno, miren, entrevisté a la coordinadora de Desarrollo Infantil, Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Ella es Guillermina Pérez. Como les decía, son 2 convocatorias de la Secretaría de Cultura. Una de ellas es para personas mayores de 18 años y está enfocada en que se puedan contar historias para las infancias. Tenemos esa parte lista, ¿verdad, Emma Juárez? Muchas gracias a Emma, que está en los controles. Súper. Y ya me dice que sí, Emma, siempre, súper pilas. Gracias, Emma. Mándenle saludos por su gran trabajo que hace siempre. Gracias, Emma. Pues vamos entonces a esta primera parte de la entrevista donde Guillermina Pérez, coordinadora nacional de desarrollo infantil de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, nos cuenta sobre esta primera convocatoria. Pues bueno, Alas y Raíces es un programa que trabaja para y con infancias y adolescencias, desde los 0 años hasta los 17, y pues en este momento estamos con una convocatoria abierta que se llama Palabras en Fuga. Palabras en Fuga es la primera edición en 2025 que sacamos. Es una convocatoria pues a la que estamos como muy emocionados y también muy expectantes de los trabajos que puedan llegar, porque es una convocatoria pues evidentemente dirigida a mayores de edad, 18 años, interesados en escribir para bebés, niñas, niños y adolescentes con respecto a la creatividad de géneros que tienen que ver con la no ficción, ¿no? Hemos indagado, investigado, y hay poco trabajo dirigido a infancias o adolescencias en no ficción, es decir, como crónicas, ensayos, relatos históricos o incluso divulgación científica, ¿no? Entonces, nos interesa mucho que todos aquellos que escriban pues puedan compartir también este tipo de literatura para niñas y niños, ¿no? Entonces, Palabras en Fuga, pues están solicitando textos inéditos dirigidos a lectores de 6 a 17 años. Pueden ser en español o en cualquier lengua indígena nacional, o obviamente con su respectiva traducción. Nos interesa mucho también darle pues espacio y cabida a todos estos autores y autoras que hablan una lengua materna. Pues esta selección de textos se hace, ¿no? Con un comité que no somos de Alas y Raíces, sino que son expertos o expertas ya en el tema editorial. Y pues es una convocatoria que todavía está abierta hasta el 14 de septiembre, es decir, todavía tienen tiempo de participar en esta convocatoria. Y pues una de las, digamos que de los ganadores que surjan de esta convocatoria van a tener pues como la oportunidad de tener un diplomado de escritura creativa, ¿no? Dirigido justamente a infancias y adolescencias, que vamos a impartir totalmente gratuito. Y pues estamos muy emocionados con esta convocatoria.
Sí, totalmente. Y esto que señala de, sí, para las infancias hay muy poca literatura que no sea de ficción. ¿A qué Así nos es. referimos cuando hablamos de esos géneros? Pues nos referimos a que pues puedan compartir hechos históricos contados de una manera verdadera, obviamente, con datos fundamentados, pero de una manera en que los niños y las niñas se puedan acercar a este tipo de literatura, ¿no? Divulgación científica, por ejemplo, crónicas, ¿no? Esta convocatoria está abierta y estamos proponiendo como eje de esta primera convocatoria, digamos que las fiestas tradicionales o las fiestas de los pueblos o las leyendas de las comunidades. Entonces, justamente son cosas que suceden, son cosas que son reales, es decir, no es ficción, y sin embargo se puede contar de una manera atractiva, se puede contar de una manera también empática, ¿no? Y que tenga un aterrizaje justamente que los niños y las niñas puedan profundizar, reflexionar y también identificarse, ¿no? Con estas tradiciones, con estas lenguas también, con esta memoria, ¿no? Que tiene pues justamente el país, ¿no? Que pues es México y que es riquísimo en toda esta diversidad. Sí, de una gran diversidad y que a lo mejor también nos hemos centrado incluso también dentro de los pueblos originarios, solamente en algunos de ellos en los que a lo mejor de pronto pueden ser más predominantes y sobre todo, sí, como más en el centro quizá, pero hay una gran diversidad e incluso hay pues pueblos en los que todavía hay un gran trabajo que hacer para rescatar las lenguas que siguen teniendo un peligro de extinción de sus lenguas. Y eso Así ayuda es, ¿no? O también. cómo vivimos las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, se acerca el Día de Muertos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y todos como que nuestro imaginario nos remite a las ofrendas tradicionales que pues en realidad como pues en la zona conurbada, urbana conocemos, ¿no? Pero de pronto nosotros que hacemos la Feria de las Calacas año con año, nos damos cuenta que las comunidades tienen diversas tradiciones para celebrar o para festejar, incluso no necesariamente para recordar a sus muertos, sino que tienen diferentes rituales o tributos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una de Jalisco, que en realidad ellos no ponen ofrenda ni ponen nada relacionado con el regreso de los muertos a visitar a los vivos, sino hacen como una especie de murales, ¿no? Hacen como una gran comida y ellos tienen una como gran libélula, ¿no? Que significa justamente, pues todos aquellos los que ya no están, ¿no? Entonces es muy bonito cómo lo representan de otra manera totalmente distinta y que nos saca, ¿no? De nuestro imaginario ya centralizado en que debe ser las cosas como las imaginamos o como las conocemos desde niños, ¿no? Entonces, pues justamente a eso invitamos a escribir en Palabras en Fuga, ¿no? A que nos cuenten todas estas historias reales, verdaderas, o que sean cronistas de sus propias comunidades. Ahora, ¿cuáles serían los requisitos para poder participar en esa convocatoria en específico? Pues que sean mayores de edad y que, pues, bueno, quieran compartir su trabajo. En realidad no hay más requisito que ese, ¿no? Este concurso, este certamen es nuevo. ¿Cuántas veces se ha realizado también? Este es nuevo, es la primera edición de Palabras en Fuga, ¿no? Como te decía, pues encontramos que no hay mucho trabajo de no ficción para niñas y niños y para adolescentes y jóvenes, entonces pues nos parece interesante saber qué tipo de trabajos llegan, cómo llegan, ¿no? A partir de dónde los abordan, entonces justamente es un trabajo de exploración, ¿no? Yo creo que tanto para los autores y autoras, ¿no? Que se van a arriesgar a escribir sobre este género de no ficción, y para nosotros también, que es la primera vez que lo abrimos y que es la primera vez que nos vamos a enfrentar a esta diversidad de textos. Estoy leyendo acá sus comentarios, muchísimas gracias y qué interesantes, qué amorosos comentarios también nos dejan aquí. Dice Baluist, dice, la prohibición de entrar a bibliotecas y clubes era a las mujeres, totalmente, es que desde ahí partimos, desde que a las mujeres no se les permitía estudiar, no se les permitía aprender a leer y escribir, luego pues pasaron muchos años y ok, ya se quitó esa prohibición, pero finalmente aunque sí en las leyes ya no estaba, pero socialmente muchas familias
preferían que enviar a sus hijos que a sus hijas a la escuela, y entonces eso privó a muchísimas mujeres de poder desarrollar su narrativa, y no solamente a ellas en particular. En realidad nos hemos perdido como pues humanidad, nos hemos perdido de la casi la mitad de la población, de que pudiéramos saber qué es lo que estaban pensando esas otras personas, cómo ven el mundo, qué es lo que tienen que contar. Así que pues hemos perdido todas y todos. Muchas gracias, María Luisa Valrés, por el comentario. Dice que aquí está presente, pero a veces pues no puede escribir por que está en el trabajo, pero te agradecemos muchísimo que desde la chamba nos estés escuchando y estés poniendo este programa. Gracias, te mandamos un abrazo y saludo a tus compañeros, a tus compañeras de trabajo. Muchos saludos a todos quienes se van sumando. Juana Pérez, Ileana Gobea, muchas gracias por esto que nos dices. Y nos sigue platicando. Luis dice que ella tuvo la suerte de distribuir escritoras en escuelas de México durante años y clásicos. Todos los alumnos hicieron empeño en leer y eran más baratos adquirirlos. Lo de ficción y no ficción restringe. Ahorita vamos a comentar justamente las bases de esta convocatoria. También nos cuenta algo, nos señala algo muy interesante que vale la pena también resaltarlo. Dice, no hay hechos históricos verdaderos, referente a lo que decía la entrevistada. Todos son narrativos. Al tomar Krause letras libres, cometió ese error de coartar lo histórico y lo regional. Y es que creo que también justo en eso radica la importancia de que ahora podamos contar otro tipo de relatos, además de la ficción, que en esta convocatoria, una de los formatos en los que de los géneros que pueden escribir son temas históricos. Entonces, pues es importante que le podamos contar a las infancias, a las adolescencias, esta parte de la historia que mucho se quedó atrás y que nos las contó exactamente los Krause, nos los contó también Aguilar Camín, que nos los contó Televisa y que hizo creer en un momento que estaban innovando con sus formatos de documentales históricos, y simplemente nos estaban queriendo vender su parte de cómo querían que viéramos la historia. Así que, pues qué gran oportunidad de que ahora seamos nosotros quienes podamos contarla y que se la contemos a niñas, niños y adolescentes. Gracias por todos estos comentarios. Pues miren, a ver, vamos a ver si quieren la convocatoria de Palabras en Fuga. Como les decíamos, esta es una convocatoria que es nueva. Es la primera vez que están lanzando este programa. Ahí lo tenemos en pantalla. Muchas gracias, Emma Juárez. Y como nos señala ahí, es para personas mayores de 18 años y se van a publicar textos de no ficción que pueden ser crónica, el ensayo, divulgación científica o relato historiográfico. Y tiene que ser dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años de edad. Les van a poder recibir hasta 2 textos que tienen que ser textos inéditos, que no son textos que tengan que estar ya, digamos, comprometidos o que ustedes ya los quieran presentar en otra convocatoria. Y ahí viene el correo electrónico en el que lo tienen que enviar: palabrasenfuga@cultura.gov.mx, y también el formato en el que tiene que ser enviado: en archivos digitales, uno de ellos en formato PDF con el título de su obra y con la firma de un seudónimo. Recuerden justo esto, lo que nos señalaba Guillermina Pérez, que tiene que ser seudónimo, pues para que sea, digamos, sin que no haya algún tema de que haya una preferencia por alguna persona. Entonces, esto garantiza que haya mayor imparcialidad a la hora de calificar los trabajos literarios.
Las obras en lenguas indígenas deben incluir la traducción del texto al español, y esto, por supuesto que lo entendemos, la mayor parte de la población en México ahora hablamos español. Sin embargo, pues esto es algo, cabe de aquí decirlo, que es algo que las autoras y los autores en diferentes géneros de las poblaciones indígenas, de lo que siempre se han estado quejando. Ellas no solamente tienen que hacer su labor de escritura, sino que además tienen que ser a veces sus propias traductoras, sus propios traductores, y esto es algo que pues no viven el resto de los autores y de las autoras. Cuando le publican a alguien y tienen la fortuna de que se le van a publicar ahora, digamos, para el público en Estados Unidos, en Francia, siempre las editoriales pues les proveen de alguien, y generalmente personas que tienen mucho prestigio como traductores o como traductoras. En el caso de las personas indígenas, pues generalmente son ellas mismas quienes tienen que traducirse. Pero bueno, tienen hasta el domingo 14 de septiembre para enviar estos textos, y lo que señala la convocatoria es que se van a elegir 3. Y los criterios tienen que ser que la calidad del texto, la claridad narrativa, que no discriminen, que se vea una inclusión y una concepción de niñas, niños y adolescentes como agentes de derechos y transformación de sus realidades. Esto sí, totalmente alejado de la idea paternalista o de darles lecciones de esto es bueno o esto es lo malo. Y creo que pues sí, justamente es algo también con lo que tenemos que ir trabajando, de cómo nos dirigimos a las infancias, siempre desde una idea adultocentrista, como si además, y no recordando que nosotras también fuimos niñas y niños. Quienes resulten seleccionadas van a poder participar en un diplomado de escritura creativa que está dirigido a infancias y adolescencias. Es decir, que está especializado, que ese trabajo, esa formación está especializado para seguir narrando para esas poblaciones. Así que además de que les van a publicar, pues está esta oportunidad de que les van a dar una formación gratuita. Generalmente estos diplomados son súper costosos, pero será parte del premio para quienes resulten, pues para quienes sus textos puedan ser seleccionados. Y creo que pues sí, más allá de que pensemos si podemos entrar, ganar o no, es un buen ejercicio que podamos intentarlo, que podamos romper a lo mejor esta idea de que no somos capaces o que van a seleccionar a alguien más. No sé, creo que salen muchísimos pretextos o muchísimas taras, inseguridades a la hora de que queremos escribir, y sobre todo cuando queremos presentarlo a alguno de estos certámenes. Cuéntenme si a ustedes de alguna manera les sucedió. Y pues bueno, el 6 de octubre es cuando se va a dar a conocer quiénes son estas personas que pasaron hacia la siguiente etapa. Y quisiera leer también el mensaje de Sofía Rangel. Dice: mi relato, que nos contaba que obtuvo el segundo lugar, mi relato fue un homenaje a mi mamá, que estudió en la ENEP Acatlán, se tituló con 72 años y aprendió varios idiomas, hizo yoga más de 24 años y también un poco son mis vivencias en mis estudios ahí. Pues qué interesante y qué bonito el poder honrar a tu mamá de esta manera, a honrar la historia de la que ella viene, es pues sí, honrarte a ti, honrar a otras mujeres de tu familia. Muchas gracias por compartir esto, Sofía. Gracias, acá leía, mira, y te leo que te siguen felicitando, qué gusto. Antonio Leroy te manda felicitaciones, también a tu mamá. Ileana Gubea dice: amado el cuento de Navidad desde niña de Charles Dickens, habla de la trascendencia del alma. Sí, es un libro súper bonito. También a Antonio Leroy dice que es uno de sus escritores más grandes para él, más grandes de la humanidad.
Y dice Pedro Canales, yo creo que nos hemos perdido de mucho más. Las mujeres suelen tener una capacidad de utilizar el lenguaje más desarrollada, pues probablemente diferentes, son diferentes experiencias las que tenemos del mundo viviendo desde acá, y eso es lo que hay que seguir fomentando, una participación mayor de las mujeres y de los hombres que han sido marginados también, los hombres empobrecidos, los hombres de la clase trabajadora, obreros, los hombres indígenas, por ejemplo. Y bueno, mira qué bonito que te siguen felicitando, Sofía. Esta comunidad es muy bonita y qué bonito que estén mandando estos mensajes. Y bueno, como les decía, pues no es necesario que sean escritores o escritoras consagradas para que puedan participar en esta convocatoria. Además de esta, ya hay otra más, algo ya les decía ahí Guillermina Pérez, y es otra convocatoria, y esta está dirigida a peques desde los 3 años de edad hasta adolescentes de 17 años, y se trata de esta convocatoria que se llama Petate. Esa ya lleva más tiempo, pero vale mucho la pena que podamos escuchar sobre lo que nos contó Guillermina Pérez de esto. Así que si les parece, vamos a escuchar lo que nos señaló Guillermina Pérez de esta convocatoria. Vamos a ello y regresamos rapidísimo. Así es, justamente, mucho en Alas y Raíces, incluso en nuestras otras convocatorias, Alas de Lagartija y las otras tintas, pedimos, por ejemplo, y justamente por lo que estás comentando, pedimos que sean seudónimos, ¿no?, los que mandan los trabajos, ¿no? Obviamente sabemos quiénes son, pero los abrimos literal hasta que ganan. Entonces eso es muy interesante porque todos los comités, a menos que sea un autor ya muy conocido y muy característico, lo llegan a ubicar, pero es muy interesante porque de pronto hasta autores reconocidos no adivinan, digamos, que quiénes son, ¿no?, o ilustradores ya conocidos, y eso nos lleva también a ser muy puntuales y muy, digamos, que transparentes respecto a la selección de los autores y autoras. Y nos permite también poder incentivar a jóvenes que empiezan a escribir, o a jóvenes que es su primera vez que mandan a un trabajo, una convocatoria, ¿no? Entonces, eso nos interesa muchísimo, abrir las posibilidades no solo a autores consagrados o autores ya reconocidos, sino justamente a autores jóvenes, escritores jóvenes que por primera vez se animan a escribir. Justo, incentivar a jóvenes creadores, a jóvenes que apenas es su primer trabajo como escritores o escritoras, o sea, animan a escribir alguna cuestión de divulgación científica, por ejemplo, ¿no? Los que pueden escribir divulgación científica a lo mejor no necesariamente son escritores y escritoras, sino tal vez justamente están en esta área de las ciencias, ¿no? Entonces no tiene que ver con la escritura, pero sí tiene que ver con la investigación. Entonces también eso abre un camino interesante. Y ahora, ¿nos podrías contar sobre esta otra convocatoria de El Petate? Sí, pues el Petate es una convocatoria dirigida a niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años. En realidad es una convocatoria, una invitación a la participación infantil y juvenil de niñas y niños. Lo hacemos cada año para celebrar la Feria de las Calacas, justamente para celebrar el Día de Muertos. Y pues es una convocatoria en la que invitamos a los niños y a las niñas que nos cuenten cómo piensan festejar el Día de Muertos, cómo es la tradición en sus casas o en sus comunidades, ¿no? Cómo es el altar que instalan en sus casas, qué chistes cuentan, ¿no? Qué leyendas conocen, qué platillos, ¿no? Qué platillos, qué tipo de comida, ¿no?, se comen esos días o le ponen en el altar, o a los tributos que les hacen a los que ya no están. O qué canciones también, ¿no? Qué canciones ponen, o cómo celebran, ¿no? Cómo celebran estos días para recordar a los que quisieron, a los que ya no están. Y pues también nos interesa mucho saber cómo nombran a la muerte todas aquellas y aquellos, o cómo nombran la memoria, o cómo nombran el recuerdo o el cariño en lenguas originarias también, ¿no? Cómo nombran estos niños y estas niñas en sus comunidades, ¿no? Entonces es un collage de historias y de fotos y de stickers y de chistes y de canciones que nos comparten niñas y niños,
Y con todos esos trabajos conformamos un periodiquito que se llama El Petate, ¿no? Y este petate lo hacemos de forma digital y lo hacemos de manera impresa, ¿no? De manera impresa lo repartimos el día de las Ferias de las Calacas, que este año será 1 y 2 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes, y el de manera digital, pues lo pueden consultar en nuestra página y es de distribución y de descarga totalmente gratuita, ¿no? Pues en Alas y Raíces nos interesa muchísimo la participación infantil, que los niños y las niñas sean agentes culturales activos, ¿no? Y participantes activos, que sus voces se escuchen. Entonces, en realidad, el Petate es esto, ¿no? Una convocatoria de participación infantil que invita a niñas y niños a compartirnos todas las historias que ellos conocen y viven dentro de esta tradición que es muy importante para todos los mexicanos. Esta convocatoria de Petate de verdad que está súper, súper bonita, y si ustedes tienen hijos, hijas, y tienen cerca a infancias, adolescencias, a personas de entre 3 y 17 años de edad, pues también les pueden animar, les pueden ayudar a que participen en esta otra convocatoria. Si podemos irla presentando en pantalla, Emita, por favor. Es el Petate, ahí la tenemos, muchas gracias, y como les decía, va dirigida a quienes tengan entre 3 y 17 años. Pueden participar con dibujos, con cómics, con stickers, con GIFs, fotos, textos, videos o audios, y todo este material se va a publicar, hacen una revista impresa y una revista digital que se presenta en el Día de Muertos. Y para que puedan participar, igual es hasta el 14 de septiembre. Esta convocatoria está dirigida totalmente para el Día de Muertos, así que esa es la temática. Y hay 5 secciones en las que pueden participar que están muy, muy lindas. La primera sección se llama Así nos tocó festejar. Y en esa parte se reciben relatos de cómo es la tradición del Día de Muertos en la familia, en la comunidad del niño o de la niña o de su estado. Por ejemplo, las preguntas detonadoras para que puedan armar un relato puede ser si ponen ofrenda, si en su familia o en su comunidad van al panteón, si cantan, si bailan, si se disfrazan, qué es lo que hacen en su alrededor en esa fecha, en los días de muertos. La segunda sección se llama Recetas para morirse. Y ahí, de lo que se trata es que hagan una receta de alguna comida, algo para presentar en la ofrenda, y me encanta cómo lo presentan. Dice: crea una receta para chuparse los huesos y compártela con nosotros a través de dibujos, textos o cómics. Entonces aquí, por ejemplo, pueden participar las personas más pequeñas que todavía no sepan escribir, pueden hacer un dibujo de los ingredientes o de la receta, qué es lo que lleva, por ejemplo. Hay otra sección que se llama Festejos de boca en boca, y en esta de lo que se trata es conocer frases en otra lengua que se hable en la comunidad, que permita recibir con amor y alegría a las personas que regresan en el Día de Muertos. Entonces ahí se trata de que cuenten sobre alguna palabra originaria sobre el Día de Muertos, y también esto lo pueden presentar con un texto, y lo pueden ilustrar con fotos, con GIFs, con dibujos o con stickers, y esto es pues principalmente para la versión digital que se arma el Día de Muertos. La otra sección es el playlist del más allá, y entonces lo que dice aquí la convocatoria es: si organizaras una fiesta en el más allá, ¿qué canción no podría faltar? Y entonces invitan a niñas, niños y adolescentes a que les compartan un audio o un video cantando o bailando una canción que tenga que ver con un reventón en el otro mundo, y que les digan ahí a quién le dedicarían esa canción. Entonces también esta es otra, por ejemplo, una de las secciones en la que puede participar los más peques, como por ejemplo los de 3 años, pues les graban un videíto ahí bailando a las 3 se muere Andrés, o cómo iba la canción de las Calacas, por ejemplo, ¿no? O a ver, ustedes también cuéntenme, ¿cuál canción pondrían en una pachanga del más allá?
Díganme aquí en los comentarios. Y la quinta sección, pues la tradicional calaverita literaria para vivos y muertos. Y aquí pues reciben calaveritas sobre familiares, amistades o personas que admiren, o incluso sobre sus mascotas. Ay, qué hermoso, imagínense poderle hacer una calaverita literaria a su Michi, a su lomito muerto, o a la mascota que les haya acompañado, a su ser de otra especie que les haya acompañado. Recuerden, es hasta el 14 de septiembre. Y pueden enviar el material a través del correo electrónico elpetate@cultura.gov.mx. También lo están recibiendo por WhatsApp, por ejemplo, en el caso de los stickers, ¿no? Al número 5536 54 94 87, o por mensaje directo a través de las redes sociales de Alas y Raíces. Esa es otra forma en la que pueden hacer llegar este material. Y como les decía, a lo mejor si tienen a alguien, a un sobrino, una sobrina, ayúdenle para que puedan participar. Es súper bonito. Doctor Master of Puppets dice que él pondría danzan los esqueletos. Ajá. Francisco Escobedo, cielito lindo. Ándale, esa estaría buena. Jimena B. dice: cartas a mujeres escritoras del tercer mundo de Gloria Anzaldúa es la respuesta migrante y de clase trabajadora a un cuarto propio. Claro, por supuesto, Jimena B. Y esta autora se las recomendamos muchísimo, ¿verdad, Jimena? A Gloria Anzaldúa, que era una mujer chicana, escritora feminista, justamente desde esa postura del chicanismo, del indigenismo, de la diversidad LGBT. Es una de las autoras que acá les recomendamos. Muchas gracias a quienes nos están mandando sus mensajes, pero cuéntenme cuáles rolas son las que pondrían. Dice Daniel Quebello que pondría una de Paquita. De Paquita, la del barrio. Estamos en sintonía. ¿Cuál pondrías, Daniel Quebello? Porque mira, repertorio tiene y sí. O sea, pero además, sí, coincido que no se salven ni en el más allá se salven de todo esto. Cuéntenos también qué es lo cómo ven estas convocatorias, que me parece que son una gran oportunidad para poner, para que les publiquen, para que puedan ver sus trabajos publicados. Eso también es una parte pues que gratifica de alguna manera, si bien a veces no puede ser también el fin único, porque pues también quienes van a calificar el trabajo tienen sus propias visiones sobre sobre la calidad literaria, sobre lo que tendría que contener los escritos, pero pues inténtenlo, les animo a que lo puedan hacer. Pero bueno, además hay otras convocatorias que están preparando desde la Secretaría de Cultura. Hay muchas otras que van a salir en los próximos meses, fue lo que nos dijo Guillermina Pérez, y vamos a estar muy, muy atentas y atentos. Si les ha gustado estas convocatorias que les traímos, pues también cuéntenme en los mensajes si les gustaría que habláramos de las otras que tienen, como el FONCA, por ejemplo. Hay otros estímulos para personas artistas y de nuevo que piensan, a lo mejor que a veces pensamos que no es posible que podamos hacer una carrera artística, a lo mejor en diferentes artes, en diferentes expresiones artísticas, pero pues probablemente sí lo podamos hacer, y estos apoyos, estos estímulos del gobierno, que no son dádivas, son precisamente lo que se necesita para que las personas se puedan desarrollar y para que el país y la sociedad pueda tener a personas artistas que de otra manera muy difícilmente podrían desarrollarse. Así que díganme si les gustaría que les traigamos esto. Dice Luis, para el más allá, abuelos, de El Morral del Abuelo. Antonio Leroy pondría El Monstruo, de Viví Hernández. Muy bien, díganme
¿Qué otras canciones? Pues, ¿qué les parece si vamos? Estamos ya terminando este programa. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado, por estar aquí con nosotras, y les dejamos con esta última parte de la entrevista con Guillermina Pérez, Coordinadora Nacional de Desarrollo Infantil de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, quien nos habla sobre las convocatorias que vienen en los siguientes días, en los siguientes meses. Vamos con eso y les veo el siguiente jueves y también a las 2 de la tarde con mi compañera Romina Gándara en A las 2. Pues mira, hay muchas convocatorias que se sacan, digamos que a través de la Secretaría de Cultura en general, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, obviamente el sistema de creación, ¿no? Antes FONCA tiene muchísimas convocatorias para creadores, para jóvenes creadores, etcétera. Pero pues bueno, también el CENART, el Centro Cultural Helénico, el mismo IMBAL, sacan constantemente muchas convocatorias dirigidas a jóvenes creadores, ¿no? O a artistas ya con trayectoria, ¿no? Desde Alas y Raíces tenemos convocatorias editoriales, tenemos convocatorias también de programación regular, es decir, donde se convocan a compañías, a talleristas, a narradores. Tenemos convocatorias dirigidas a niñas y niños, ¿no? También tenemos estas convocatorias que son los laboratorios lúdicos de arte, ¿no? Para el próximo año tenemos pensadas sacar convocatorias, ahorita las estamos trabajando, todavía no las tenemos totalmente aterrizadas, pero justamente estamos trabajando convocatorias que sean mucho más focalizadas a estos polígonos justamente de atención prioritaria que a partir de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad, pues han detectado, ¿no? Que hay mucho más índice de violencia o de adicción, etcétera, con niñas y niños, ¿no? Porque a veces hablamos de adicción y pensamos en jóvenes o en adultos y pues de pronto no pensamos en que también, pues desde las madres, ¿no? Puede pasar este tema de adicción, ¿no? Es decir, si la madre es adicta y está embarazada, ¿no? El niño puede o la niña puede nacer con este síndrome o síntoma pues de adicción, ¿no? Entonces, justamente vamos a tratar de focalizar ciertas convocatorias hacia esos polígonos también y pues hacer un trabajo muy puntual con los estados también para que ellos mismos también detecten todos estos polígonos de atención prioritaria y hacia allá canalicen también sus acciones. Y pues pueden también acercarse, por lo menos a la Coordinación de Desarrollo Cultural Infantil, se pueden acercar con sus propuestas, toda la comunidad artística, siempre las puertas están abiertas, ¿no? A veces hacemos convocatorias, pero a veces también hacemos, digamos que, un contacto directo, ¿no? Porque el trabajo nos interesa, porque el trabajo es pertinente, ¿no? Y pues lo que buscamos siempre es que la comunidad artística, por ejemplo, hablando desde la función de trabajo con niñas y niños, que las compañías, los talleristas, los narradores, todos los promotores quieran compartir su trabajo con niñas y niños, ¿no? Creo que la palabra compartir es una palabra muy importante para nosotros, compartir experiencia, ¿no? Es decir, no llegar y a enseñarles algo, sino justamente compartir lo que hacemos y enseñarles la diversidad de cómo a partir de algo audiovisual se pueden generar otras cosas, ¿no? Trabajamos mucho con la interdisciplina y eso nos ha permitido también hacer un trabajo muy de red con los artistas, ¿no? Porque los artistas no trabajan en solitario, siempre trabajan con nuestro acompañamiento y intentamos hacer red, ¿no? O sea, juntamos a un artista visual con un actor y con un bailarín y entre los tres y nosotros mismos generamos un proyecto o un taller muy específico para cierta comunidad.